Bendiciones, amados. Qué gusto estar con todos ustedes esta noche, sábado, llegando hasta sus hogares a través de la palabra del Señor, por medio de estas plataformas. Es una bendición estar con todos ustedes con el propósito de impartir la palabra del Señor y que la palabra venga a edificar nuestra vida, que la palabra venga a impactar nuestros corazones. Quiero recordarles, lunes, jueves y sábados estamos online a las 8 de la noche. Queremos siempre llegar hasta sus hogares a través de este discipulado. Y quiero recordarle que los martes estamos ahí con la Escuela de Doctrina, miércoles discipulados de forma a través de Google Meet, el viernes de forma presencial en la ciudad de David, aquí en Florida, y los domingos a las 2 de la tarde también estamos ahí. Esperamos verte con toda tu familia, que vengas y nos visites y que sea un lugar para tu vida, y sé que hay un lugar para tu familia, ahí en Mies Ebenezer Fort Lauderdale. Quiero que oremos esta noche. Creo que es muy importante pedir al Señor que nos hable por medio de su palabra y que sea Él que nos revele su palabra a nuestro corazón para que nosotros podamos ser oidores y sobre todo poner por obra su palabra. Acompáñenme, oremos. Gracias, mi Señor, en esta noche por este hermoso tiempo que nos das. Es una bendición siempre impartir tu palabra con el único deseo de edificar el cuerpo de Cristo, con el único deseo de llegar hasta hogares, familias, Señor, donde puedes tú impactar, transformar sus vidas, cambiar sus corazones, nuestras vidas, nuestros corazones, mi Señor. Te damos gracias esta noche. Envía tu revelación, Señor, un espíritu de revelación para que podamos entender tu palabra y podamos ser hacedores, mi Señor. Necesitamos tu ayuda con sencillez, queremos exponer tu palabra y sabemos que vamos a recibir algo nuevo para nosotros, porque siempre tienes cosas nuevas a favor de tus hijos. Cada necesidad, cada situación que estos hogares están pasando, familias, hijos fuera del hogar, ese es el tiempo que los vas a hacer volver, mi Señor. Es el tiempo de la recuperación, es el tiempo de la restauración, mi Señor. Te damos gracias esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, mi Señor. Amén y amén. Bien, buenas noches de nuevo. Es una bendición impartir este tema, los sobrevivientes. No cabe duda que como soldados de Cristo, nosotros necesitamos recibir la provisión de Dios, necesitamos recibir los suministros de Dios para nuestra vida. Los suministros, como todo soldado necesita el alimento para estar en un ejército, en una batalla, significa eso que nosotros necesitamos los suministros de Dios como soldados de Cristo. Esos suministros es la palabra, es el alimento, eso nos va a nutrir y eso a nosotros nos da fortaleza y ánimo para poder sostenernos. No importa la situación que podamos vivir, vamos a estar firmes, seremos como esos intocables. Qué precioso, porque la última vez que hablamos acerca de este tema, los sobrevivientes, pusimos el ejemplo de Job, cómo Job, a pesar de los ataques que tuvo, este hombre se mantuvo sano, se mantuvo completo, se mantuvo integrado. Significa esto que Job, a pesar de lo que vivió, en esos momentos difíciles, él permaneció siendo fiel a Dios. Y eso es un principio que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida, la fidelidad a Dios. No importa la adversidad, sino que poder estar firmes, poder ser fieles a Dios en todo momento. La palabra del Señor dice que al Señor se le alaba en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, se le alaba al Señor. Hay que congregarnos bajo cualquier circunstancia. Busquemos a Dios para que podamos ser estos sobrevivientes que podemos permanecer firmes. Quiero avanzar con la enseñanza, porque hablamos un poquito ya de la integridad de estos guerreros que se colocaban la armadura de Dios y supervisaban su propia armadura, y ellos decían: estamos íntegros, estamos completos, estamos preparados para la batalla. Ahora, veamos otro ingrediente que nos va a servir a nosotros mucho para poder entender lo que significa, cómo podemos nosotros sobrevivir. Yo quiero hablar esta noche acerca de la obediencia, como un factor importante para ser sobrevivientes. Hoy estamos recibiendo la palabra de Dios para ser suministrados, para que Dios envíe su provisión por medio de su palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, dice:
Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué promesa. Verso 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ahora, la obediencia es algo valioso. Y recordemos que son palabras del Señor a Israel y nosotros somos el Israel de Dios. Y recordemos que todas las palabras, todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza, lo dice la palabra, son sombra y figura para nosotros, para este tiempo. Importante, la obediencia es creerle a Dios. Y es creerle a Dios que Dios tiene promesas. Porque por eso es importante leer este verso 2. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti, nos van a alcanzar cuando le obedecemos. Pero, ¿qué es lo que es obedecer? Primero hay que obedecer en creerle a Dios. Vamos a obedecer cuando nosotros le creemos a Dios. Usted mira, yo creo en Dios, pero hay que creerle a Él en sus promesas. Hay que creerle a Él la palabra que salió de su boca. Y en estos versos nos dice que hay bendiciones que vendrán sobre ti, te van a alcanzar. Cuando nosotros obedecemos y le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Qué cosas que hay gente que cuando le dan una mala noticia, sí lo cree. Pero cuando escucha las buenas noticias que vienen en la palabra de Dios, pone en duda y es incrédulo. Recordemos que Dios en algunos lugares, mientras estuvo en la tierra, no hizo milagros. ¿Por qué? Porque la gente no le creyó, porque la gente dudó. Pero nosotros no vamos a dudar, nosotros le vamos a creer al Señor y nosotros vamos a recibir esta palabra creyendo a Dios que sus promesas son sí, amén. Que si nosotros le creemos al Señor, las bendiciones nos van a alcanzar. Mire qué precioso. Las bendiciones nos alcanzarán, vendrán sobre nosotros. Éxodo capítulo 23, verso 22 dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces la gracia de Dios nos ayuda a obedecer para lograr muchas cosas en la vida. Aquí está diciéndole a Israel, vas a tener enemigos, pero no te preocupes, porque esos enemigos serán mis enemigos. Lo único que yo te pido es que creas, que obedezcas a mi palabra, creyendo lo que está escrito ahí, que creas lo que yo te digo. Ahí, qué interesante porque dice, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Significa que el Señor no nos va a dejar solos. Significa que el Señor estará con nosotros. Significa que el Señor sabe contra qué luchamos, sabe contra qué nos enfrentamos, quizás una escasez, quizás un problema de salud, quizás un matrimonio a punto de romperse, quizás los hijos fuera del hogar. El Señor conoce esa situación. Lo único que nos pide el Señor es que nosotros podamos obedecerle, creerle a la promesa de Dios. Y por eso Él les dice, si ustedes creen en mí, aunque esos enemigos se levanten contra ustedes, yo me voy a encargar de ellos. Ellos serán mis enemigos también. ¿Qué le parece? Y Dios es Jehová de los ejércitos y el Señor no ha perdido ninguna batalla. Significa que esos enemigos que se levantan contra nosotros son enemigos del Señor y Él se ocupará de ellos. Qué glorioso, porque Él peleará esas batallas por nosotros. Maravilloso Dios. En el capítulo 23, verso 23, siempre de Éxodo, dice, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Estas entidades, recordemos que Josué las menciona, porque estas entidades o estos pueblos, naciones, antes de que ellos entraran a Canaán, ellos ya sabían que estaban esos enemigos. Y el Señor les dice, son naciones poderosas, pero yo soy más poderoso que ellas. Son naciones poderosas, pero yo estoy con ustedes, les decía el Señor. Qué interesante que en Éxodo todavía faltaba mucho tiempo para que ellos salieran de Egipto, pasaran por el desierto, entraran a Canaán, pero ya les está diciendo, hay un ángel, mi ángel irá delante de ti. ¿Sabías tú que el Señor tiene ángeles a favor de nosotros? ¿Sabías tú que el Señor los envía, dice, para ministrarnos, para auxiliarnos?
son como diaconías que están a favor de nosotros, son espíritus ministradores los ángeles. Pero aquí dice, mi ángel irá delante de ti. Significa que nosotros vamos a poder derrotar cualquiera que sean los enemigos que nos enfrentemos. Vamos a derrotarlos porque tenemos una promesa de Dios. Los sobrevivientes, ¿cómo pueden sobrevivir? Sobreviven aquellos que le creen a Dios. Sobreviven aquellos que confían en la promesa de Dios. Sobreviven aquellos que saben que se van a enfrentar a enemigos, pero que Dios ya los derrotó, que están derrotados, porque en Él seremos más que vencedores. No importa estas entidades, yo estaré con vosotros, dice el Señor. Y es más, nos enviará su auxilio, nos enviará su ángel a favor de nosotros. ¿Acaso no hemos leído que Él acampa alrededor de los que le temen y les defiende? ¿Acaso no hemos leído que Él envía sus ángeles? Lo vemos a través de la Escritura, cómo el Señor los envía para ayudarnos, para auxiliarnos. Avancemos porque el libro de Romanos, capítulo 16, verso 19 dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Verso 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, nos va a dar autoridad, firmeza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué maravilloso. Por medio de su gracia, el enemigo no puede vencer el poder de la obediencia que nos conduce a creerle. El enemigo no puede vencer el poder de la obediencia. Hay un poder cuando nosotros le obedecemos. ¿Y qué es obedecerle? Pues hacer lo que Él nos manda. ¿Y qué nos manda? Que le creamos, que confiemos en su palabra, que le creamos a su promesa. ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? Que el Señor está con nosotros, que nosotros podemos creerle al Señor. Esa palabra pequeña pero poderosa que nos lleva hacia adelante a reanimarnos, una palabra fe, creerle al Señor, y que eso nos hace ser obedientes a Él, porque sin fe es imposible agradarle. Si le agradamos es porque estamos siendo obedientes, si no le agradamos, no le obedecemos. ¿Por qué no le agradamos? Porque no tenemos fe, porque tenemos una fe muy débil, pero dice el Señor, crece, aumenta tu fe y verás mi mano poderosa y verás cosas maravillosas y podrás ver cómo yo puedo vencer a esos enemigos que se han levantado contra tu matrimonio, contra tu hogar, contra tu familia, tus finanzas, tu salud, y que el Señor los va a vencer cuando nosotros le creemos al Señor. Qué maravilloso, porque ¿cómo podemos ser sobrevivientes? A través de la obediencia, de creerle al Señor. En Génesis capítulo 12, verso 1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Le dice varias cosas. Primero, sal de tu tierra. Qué interesante. Sal entre tus parientes y sal de la casa de tu padre. Entonces, Abraham tuvo varios éxodos, varias salidas. Aquí vemos 3 salidas que tiene Abraham. Y todo esto tiene un significado espiritual. Deja tu pasado, está diciendo. Deja tu herencia ancestral. Deja esa herencia de tu familia negativa, porque hay cosas positivas que hay que recibirlas, pero hay cosas negativas que no hay que recibirlas. Y en el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. Mire qué promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Otra vez, a Job el Señor lo engrandece. Y ahora Abraham le dice, yo voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la obediencia nos trae bendiciones. La obediencia nos trae una bendición maravillosa sobre nuestra vida, sobre nuestras generaciones, porque Dios es un Dios de familias, porque Dios es un Dios no solamente de forma personal, sino que es un Dios también que trabaja con nuestras familias, y que si nosotros obedecemos al Señor en creerle a su promesa, se van a romper toda maldición, todo aquello que vino en contra de nosotros. La palabra maldición son malos dichos, aquellos que tuvieron malos deseos contra nosotros,
aquellos que profirieron palabras en contra de nosotros, dice el Señor, eso no tiene lugar en tu vida. Eso se va a romper por el poder de la palabra, por el poder de la obediencia cuando le creemos al Señor. Porque la obediencia nos trae bendiciones. Aquí le está diciendo a Abraham, mira Abraham, las bendiciones para ti son bendiciones grandes. Yo voy a engrandecer tu nombre. Ese hombre que no tenía hijos, ese hombre que no tenía descendencia, sin embargo, obedeció para poder ser un sobreviviente. Porque Abraham pasó por situaciones difíciles también, las situaciones de querer ser padre y no podía tener hijos de acuerdo a su edad. Abraham pasó situaciones con su esposa cuando llega a Egipto también, situaciones difíciles, le toca defender a Lot también en algún momento, lo secuestran a Lot y Abraham va y va detrás de ellos y rescata a su sobrino Lot. Se enfrentó también a Abraham como un guerrero, como un valiente y fue un sobreviviente. Fue un sobreviviente porque le creyó a Dios. Fue un sobreviviente porque a pesar de lo que otros decían de él entendió que la obediencia traía una bendición para su vida. Una bendición, ¿sabes qué? Que va a impactar nuestras generaciones. Una bendición que va a impactar vidas. Una bendición que va a impactar nuestros hogares. Avancemos porque este tema de los sobrevivientes es valioso. Porque la derrota de nuestros enemigos está basado en la bendición que el Señor nos da. En que estos principios son muy importantes. La obediencia está en creerle al Señor. Entonces, ¿cómo podrán ser derrotados los enemigos? Cuando nosotros le obedecemos y viene una bendición para nosotros. Esa bendición de creerle. En la obediencia, el Señor puede sanarnos. Se recupera la autoridad para vencer enfermedades. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, que el Señor tome control esta noche. Toda enfermedad, que el Señor tome el control. No importa el nombre de la enfermedad, dice su palabra que su nombre es sobre todo nombre. Y el Señor le dijo a Moisés, yo voy a engrandecer mi nombre será para siempre, mi nombre será para siempre. No hay ningún nombre más grande que el nombre de Él, ni ninguna enfermedad. El enemigo no puede vencer el poder de la obediencia. La cura y las soluciones de nuestros problemas se encuentran en recuperar esa obediencia de creerle al Señor. Hay que recuperarla. Estamos en este año de la recuperación. Recuperemos esa fe. Recuperemos una vez más esas situaciones que quizás hemos perdido por esta adversidad. Pero dice el Señor, si me crees a mí, vas a poder recuperar muchas cosas. Si crees que lo que está escrito es para tu vida, vas a recibir lo que tú crees, lo vas a recibir. Y de esa manera me estás obedeciendo. Yo estoy viendo aquí en la palabra del Señor que algo que es muy importante, un principio para ser un sobreviviente, es que aprendamos a obedecer. Obedecer es creerle lo que el Señor ya dijo, no lo que otros han dicho, sino lo que Él ya dijo acerca de nosotros, que Él nos iba a engrandecer. El Señor nos invita como que veamos el futuro, el Señor nos invita como que veamos nuestro final, donde el Señor nos ve victoriosos, vencedores. En el capítulo 12 del libro de Génesis, en el verso 3 dice, bendeciré. Esa palabra es barak, la palabra bendeciré. Existen varias palabras en el hebreo que nos dan un concepto más amplio de lo que significa la palabra bendición. Pero bendeciré en este verso es barak, a los que te bendigan. O Baruch, como le puede llamar a alguien más. Y al que te maldiga, esa palabra es arar. Mire, maldeciré. Maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, qué maravilloso es que el sello de la supervivencia es un sello que se llama Baruch. Es de ver el final, es de ver hacia el final, es de mirar y ver el final, porque el final es un final de bendición. El final es un final de bendición. Abraham podía ver su final y podía ver que su final era un final engrandecido, porque las promesas de Dios eran para él. Permítame seguir avanzando esta noche, porque el capítulo 27 de Génesis, el verso 29 dice, sírvante
pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Dice, malditos, Arar, los que te maldigan, otra vez Arar, y benditos, o sea, Baruch, los que te bendigan. Mira, aquel que te bendice, hay una bendición Baruch sobre ellos. Aquellos que nos bendicen. Por eso la obediencia trae una bendición. Entonces, la obediencia es creerle al Señor. Cuando nosotros nos saludamos y decimos, Dios te bendiga, esa es una bendición que le estás transmitiendo a alguien, poderosa y valiosa. Cuando tú le dices, Dios te bendiga, le estás diciendo, mira, hay una bendición de parte de Dios para tu vida. Hay que entender cuando nos saludamos de esa manera. Cuando yo bendigo, ahí el Señor está manifestando su poder, su gloria a través de esa bendición. Aquí se está refiriendo a Jacob, un hombre que todos sabemos el comienzo de Jacob. Pero Jacob, ¿cómo termina? Termina un hombre transformado. ¿Cómo pudo sobrevivir Jacob frente a la persecución de Saúl, a las propias batallas que tenía contra su suegro Jacob? La vida de Jacob es una vida de estudio, que anhelaba siempre lo espiritual. Pero ¿cómo pudo sobrevivir cuando sale de su hogar solo? ¿Cómo fue un sobreviviente que al final regresa prosperado, bendecido Jacob? No cabe duda que Jacob era un hombre que anhelaba lo espiritual. Era un hombre que creyó esta palabra y le dijo, mira Jacob, si tú me crees a mí, si tú ves tu final, un final lleno de gloria, un final lleno de esplendor, así será Jacob. Lo que tienes que hacer es creerme. Y aquí son estas palabras donde en Jacob había un sello Baruch, había un sello de bendición. ¿Por qué? Porque quizás no comenzó Jacob siendo un hombre obediente, pero en el transcurso de su caminar hubo una transformación de este hombre y después se convirtió en un hombre que anhelaba obedecer al Señor, deseaba obedecer a Dios. Se enfrentó a un ángel ahí hasta que rayaba el alba para ser cambiado, transformado, porque él quería obedecer al Señor. Él buscaba una transformación en su vida y esa transformación fue suficiente para que Jacob tuviera una bendición llamada Baruch, una bendición que Jacob pudo experimentar y pudo ser un sobreviviente. Es que yo los sobrevivientes lo veo a través de las palabras del Señor, diferentes personajes en la Biblia que fueron sobrevivientes y que pudieron salir vivos de sus situaciones, las situaciones que ellos vivieron y experimentaron. Veamos un hombre muy conocido que hemos leído mucho acerca de este personaje, de este hombre llamado David. En el libro de 1 Samuel 17, verso 44 dice, yo le puse ahí Goliat porque dice, comenzando el relato, Goliat es el que está hablando, dice, también dijo el filisteo, ¿quién? Goliat. A David le está diciendo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Mire cómo le está hablando Goliat. Vamos a estudiar ahora cómo sobrevivió David frente a un gigante. Nos enfrentamos con gigantes. Gigantes podemos llamarle enfermedades, gigantes podemos llamarle escasez, problemas matrimoniales en el hogar, hijos, en ataduras, en vicios, fuera de sus hogares, son gigantes, pero que los podemos vencer por el poder de su palabra. Estudiemos cómo sobrevivió David frente a este gigante. Aquí aparece Goliat hablándole y le dice, tu carne, David, yo la voy a dar a las aves del cielo. Mire cómo comienza Goliat. Pero el verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, interesante, nunca lo llamó gigante, sino que lo llamó filisteo, con otros nombres. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Ay, qué glorioso! El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Entonces, Goliat hablaba palabras contra David, pero David decía, no se dejó intimidar. No se dejó intimidar por las palabras de Goliat. David dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Un jovencito que se cree que tenía entre 14, 17 años, quizás David, contra un hombre guerrero llamado Goliat, un paladín, un filisteo, pero que David confiaba en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cómo podemos ser un sobreviviente? Confiemos en el nombre del Señor.
esa palabra en el nombre de Él, porque somos de Él, porque somos sus hijos, porque, porque Él no va a permitir que nosotros seamos derrotados de ninguna manera. Él, salimos de Él, somos de Él, Él es nuestro Padre. Por lo tanto, el Señor nos dice, confía en mi nombre. Y como le mencioné hace poco, yo engrandeceré mi nombre, porque el nombre de quién está en juego aquí, el nombre del Señor es el que está en juego. Y él, por supuesto, Él jamás ha perdido una batalla, jamás. Nunca nadie lo ha vencido ni lo vencerá, porque Él es Dios, todopoderoso nuestro Señor. Verso 46, el Señor te entregará hoy en mis manos. Ahora viene David y le dice, tú, tú serás, tu cabeza será para las aves, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, le dice, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Qué glorioso esto, maravilloso, porque como David fue un sobreviviente, tenía una bendición Baruch, tenía una bendición Baruch. Había una bendición en David, una bendición llamado Baruch, aleluya. Y esta bendición fue una llave para que David fuera un sobreviviente. Nadie quería enfrentarse a Goliat, nadie. Pero él sabía que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién lo respaldaba. Él sabía el nombre de quién estaba en juego ahí, el nombre del Señor. Al final, el final de David fue un final de victoria, fue un final donde David obtuvo la victoria y eso le abrió una puerta para que David llegase a ser el primer rey de Israel, un rey muy reconocido en Israel. Llegó a ser aquel jovencito que empezó haciendo mandados para su padre, terminó siendo un rey. Qué maravilloso que cuando los gigantes se levantan es porque Dios quiere levantar a los David, para que los David sean engrandecidos. Vas a ser un sobreviviente, no importa los gigantes que puedas estar viendo en este tiempo. Vas a ser un más que vencedor, porque el nombre del Señor es el que está en juego y su nombre jamás será avergonzado. El libro de Números, el capítulo 24, verso 7, porque los que obedecen, cuando hay obediencia en creer el Señor, hay una bendición en la obediencia, hay una bendición. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Verso 8, número 24, 8. Dios los saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son tus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Qué palabras más proféticas estas. Dice el Señor, la iglesia, mi iglesia, estos soldados se echan, yo soy ese que se echa como un león, como una leona. ¿Quién se va a atrever a despertarlo? Diciendo, hablando de quién, del Señor, ¿quién se va a atrever a despertarlo? Si mira, los que te bendigan van a ser bendecidos. Qué maravilloso, qué poderoso el poder de Dios a favor de sus hijos. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Quizás hay momentos que te has sentido en este país en soledad por una situación adversa que vives, que estás experimentando. Sin embargo, el Señor nos recuerda hoy que puedes ser un sobreviviente, que puedes ser un superviviente de estas situaciones. ¿Cuánta gente cuando vino esta pandemia se dieron cuenta de que quizás no podían obtener mejores ingresos, que no iban a tener trabajos? Pero yo veo a los hijos de Dios, los veo bendecidos, los veo con trabajo. Significa que han sido esos sobrevivientes de parte de Dios, han permanecido firmes y le han creído a la promesa de Dios. Déjeme terminar con este verso, número 23, 7. Y comenzó su profecía y dijo, desde Harán me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Verso 8, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Entonces, mire, Dios tiene las bendiciones para nosotros, los benditos.
no serán maldecidos. Los benditos, el Señor va a estar con ellos. Ninguna lengua se levantará contra nosotros en el día del juicio. Vas a ser un sobreviviente. Vas a ser alguien que va a sobrevivir. Vas a ser un intocable. Vas a ser un hombre y una mujer completa, entero, que vas a poder decir, estoy integrado, estoy completo, porque su promesa es fiel para con nosotros. Qué maravilloso que la forma como podemos ser sobrevivientes es cuando nosotros podemos creer que si obedecemos a las promesas y le creemos al Señor, seremos estos sobrevivientes. ¿Quiénes sobreviven? Aquellos que le creen, aquellos que confían en las bendiciones de Dios, que Dios te quiere bendecir, que Dios nos quiere bendecir. Ya nos ha bendecido, pero Dios quiere darnos aún cosas mayores, porque con la obediencia trae las bendiciones. Esas bendiciones cuando nosotros le creemos y confiamos a su palabra. Permítame orar por su vida, por su hogar, por su familia. Sé que hay necesidades, pero es un bonito tiempo para que nosotros podamos interceder por unos segundos delante del Señor. Glorioso Señor, he enseñado tu palabra esta noche a través de cómo la obediencia, en creerle a tu palabra. Y sobre todo recibiremos esas promesas cuando nosotros creemos a tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, que esa obediencia la podamos entender. Obedecer es hacer lo que tu palabra dice. Tu palabra nos dice que te agrademos creyéndote, que seremos hijos bendecidos, Gracias por esa bendición que nos has dado. Que a pesar de que crucemos desiertos, valles, pero que hay una bendición para nosotros, aún en el desierto, aún en los valles, tú no nos vas a dejar, seremos bendecidos, mi Señor. ¿Acaso Israel en el desierto no le proveíste, mi Señor? Vieron tu bendición, mi Señor, vieron el maná, no les faltó nada, mi Señor. Cuando nosotros obedecemos y creemos a tu palabra, Señor, hay bendiciones y somos esos sobrevivientes que nos mantenemos firmes, mi Señor. Somos esos sobrevivientes, mi Señor, que podemos superar cualquier adversidad porque tú estás con nosotros. Toma control de cada necesidad, enfermedad, situación económica, en sus hogares, en sus matrimonios. Te lo ruego en esta noche, mi Señor, que tomes el control, mi Señor. Intercedemos. Queremos entrar donde otros no pueden entrar y tocar tu corazón, mi Señor, para que tu mano derecha abierta sea a favor de todos aquellos, mi Señor, que anhelan conocerte y verte. Sé que eres un Dios misericordioso, bondadoso y amoroso. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Solo quiero recordarte, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche estamos online en este discipulado, queriendo llegar hacia todos los hogares. Y los días martes en nuestra escuela de doctrina, miércoles discipulado, viernes de forma presencial en la ciudad de Davie, aquí en el estado de la Florida. Y los domingos a las 2 de la tarde, no te quedes en casa. Acompáñanos, ven con toda tu familia, que será una bendición. Hay un lugar en Mies Ebenezer Fort Lauderdale para tu familia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.